Bienvenidos a todos al podcast Teo Somos Todos, historias 15 años de la Teo UNAP en Concepción. En nuestro tercer capítulo con el tema gestión e investigación, reflexión, ciencia y liderazgo en terapia ocupacional. Para darnos un breve contexto, hoy conversaremos sobre cómo la investigación y la gestión impulsan cambios en la disciplina y la sociedad, cómo estas áreas se han fortalecido en nuestra práctica profesional en la terapia ocupacional. Hoy día tenemos 3 invitados, docente Rodrigo Vera, docente Rosa Hernández y la estudiante y presidenta de SUSETO, Lizari Soto. Muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Les pedimos que nos cuenten un poco más de ustedes, su profesión, su rol actual y su área de experiencia. ¿Inicio? Adelante. Ya. Terapeuta ocupacional, docente de UNAP, egresada también de esta casa de estudio. Actualmente estoy en el ámbito de la gestión y la investigación en la escuela, trabajando líneas temáticas asociadas a la inclusión y también a la formación de estudiantes de terapia ocupacional y en las asignaturas del ámbito de gestión también. Yo soy la estudiante Lizari Soto y la presidenta de SUSETO actualmente. Empezamos con esta sociedad científica de terapia ocupacional el año pasado y ya este año fue su primer año de funcionamiento. Soy actualmente estudiante de tercer año de terapia ocupacional aquí en la UNAM. Bueno, y por acá, Rodrigo Vera, ¿cierto? Terapeuta ocupacional. El rol que tengo en la escuela es de coordinación de las actividades de investigación, que incluye coordinar asignaturas de investigación, pero también postular a proyectos de investigación que son internos de la universidad o externos también, así que ese es un poco el rol. Ya, entonces empezando con las preguntas, justo, profe, ¿cuál usted cree que han sido los desafíos en la investigación en la TEO? Dentro de los desafíos, son bastante amplios. Por ejemplo, un desafío quizás más reciente tiene que ver con cómo estamos integrando en la actualidad las tecnologías, por ejemplo, para la investigación y todo lo que implica la integridad académica, por ejemplo, en la investigación, la integridad científica. Cómo eso también podemos expresarlo en una práctica también basada en la evidencia. Y lo otro también, cómo avanzamos también y profundizamos en la investigación con perspectiva social, de derechos humanos, ¿cierto? Y también desafíos que están más atingentes, por ejemplo, las inequidades de género, problemáticas con las comunidades, por ejemplo, o también la formación de terapeutas ocupacionales también, ¿cierto?, en el área de la investigación. Ahí concuerdo con lo que plantea Rodrigo, que quizás la disciplina no ha sido una carrera que históricamente investigue mucho lo que hace, que difunda también mucho lo que está trabajando. Entonces, sin duda la investigación en sí misma es una temática que quizás está con muy poco desarrollo en la disciplina, entonces por ahí tiene harto desafío desde empezar a sistematizar, quizás a mostrar también mucho lo que hacemos y claramente en eso hay áreas que a lo mejor también quedan aún más fuera también de la investigación, como las temáticas que plantea Rodrigo, quizás de lo poco que existe la terapia ocupacional de investigación, también son temáticas o una terapia ocupacional más clásica, ¿sí? Entonces creo que ahí concuerdo con lo que plantea, que uno de los desafíos, por un lado, investigar y por otro, también investigar en temáticas que quizás son más emergentes también en la terapia ocupacional. Ahí quizás el desafío de SUSETO también. Claro, como estudiantiles. ¿Cuál sería? O sea, como desde el aspecto estudiantil, también una de las principales como problemáticas es principalmente la información de que dentro de la misma carrera sí se puede investigar. Por eso fue una de las principales cosas que quisimos crear SUSETO, como para poder promover esto también, que igual se pueden hacer investigaciones desde estudiantes. Desde tu pregrado ya puedes empezar a ir especializándote en cierta área. Buenísima. Ahora, ¿qué rol juega la investigación para avanzar en la disciplina? ¿Quién quisiera? Como crucial, ¿cierto? En función de lo que estábamos también diciendo, o sea, como dificultad a lo mejor también para justificar nuestro hacer, para evidenciar nuestros aportes a lo mejor también en diferentes ámbitos. Y también yo creo que es fundamental cómo podemos aportar a resolver ciertas problemáticas sociales. Sí, yo creo que puede ser un aporte interesante aquello. ¿Y cómo integran los resultados de investigación en la práctica diaria?
Sí, a mí me parece que es relevante pensar esa pregunta. O sea, efectivamente son preguntas que nos debiéramos hacer estudiantes, profesores, la comunidad de terapia ocupacional. O sea, sin duda que es relevante pensar, bueno, hacemos investigación. Me pasa así que pareciera ser a veces que la práctica va más adelante que la investigación, en algunos casos. Entonces, ¿cómo hacemos también investigación, ¿cierto? ¿Cómo generamos conocimiento para poder entender primero lo que estamos haciendo en la práctica, ¿cierto? Y también para poder mejorar nuestras intervenciones. Creo que eso es importante. Por eso al inicio hablaba un poco de la hacer investigación basada en evidencia, pero también con perspectiva social. Creo que tenemos que llegar a ese punto de encuentro. No centrarnos solo en la investigación clínica, ¿cierto? Sino que también comprender que los problemas que nosotros intervenimos, ¿cierto? No son problemas clínicos, probablemente tal, sino que son problemas sociales, principalmente. Entonces, ¿cómo hacemos también para poder entender lo que estamos interviniendo y cómo la investigación puede ayudar a dilucidar esos problemas y entregar soluciones? Porque tampoco la idea es que la investigación quede encerrada como en un laboratorio, ¿no? Nuestra investigación no es eminentemente como teórica, como pudiera ser un laboratorio cerrado, ¿cierto?, para demostrar un experimento. Porque nuestro objeto de intervención son personas, son problemáticas sociales. Entonces, tienen que tener un impacto, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ese es como uno de los desafíos que tiene nuestra investigación en terapia ocupacional. Y claro, la importancia como estar cerca de esa práctica diaria, del hacer, quizás también puede ser que haya mucha distancia hoy entre la academia y entre lo que están haciendo los terapeutas ocupacionales en el día a día. Y es necesario construir como nexos también, como dices tú, puede ser que vaya mucho más rápido que lo que realmente nos estamos preguntando por qué hacemos y qué hacemos también. O sea, volviendo un poco a ese punto, esto no es una sola problemática, digamos, de nuestra región o de nuestra escuela, de nuestra sede. Estas preguntas se están haciendo en el Colegio de Terapeutas Ocupacionales, son preguntas que se están haciendo en la Federación Mundial de Terapia Ocupacional. Entonces, en el mundo nos estamos haciendo estas preguntas, ¿ya? Entonces, no tenemos una respuesta así como tan determinante, digamos, ¿cierto?, tan certera, pero sí pareciera ser que tenemos que entender mejor los problemas que cada vez son más complejos en los cuales estamos interviniendo. Entonces, la investigación debería ser eso, una puerta para poder entender mejor. Claro, hay también como pensando en lo que planteas de la práctica diaria, investigaciones que tengan sentido para esa práctica diaria. Quizás hoy día también la investigación ha tomado un rumbo, una importancia, ¿cierto?, en la academia o en el mundo, en donde quizás hay muchas investigaciones que quedan fuera de lo que realmente es significativo para las comunidades, para la política pública, por ejemplo. Entonces, es importante que esa práctica diaria también dirija, ¿cierto?, lo que es necesario de investigar y de levantar. Sí, solo para continuar, es sumamente importante también entonces como la terapia ocupacional como disciplina, como profesión, ¿cierto? Cuando hablo de disciplina es como el cuerpo de conocimiento que va generando, y la profesión es la práctica misma, digamos. Que estudiantes se organicen, ¿cierto?, tengan participación también en estas temáticas de investigación es clave, porque en el fondo es como construimos conocimiento y soluciones para el futuro. Entonces, si no lo hacemos, nos vamos a quedar, ¿cierto?, en un relegado de eso, ¿ya? Entonces, pareciera ser que, claro, históricamente no hemos tenido esa tradición, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo hacemos también en un país, en una sociedad donde se sigue invirtiendo poco en investigación? Sí, demasiado. Ese es un problema que nos enfrentamos, estructural. O sea, ¿cómo hacemos que también nuestros gobiernos, el Estado, ¿cierto?, aumente el financiamiento en ciencia, en investigación? Si no lo hace, menos nosotros vamos a poder resolver esos temas. Entonces, creo que ahí hay un punto relevante. Y por otra parte, ¿cómo hacemos partícipe también a las comunidades, a la ciudadanía, a nuestros usuarios también? Creo que ahí también es un punto relevante. O sea, cómo hacer investigación con las comunidades, con la ciudadanía, con los usuarios en general, ¿no? ¿Cómo participan? Creo que ahí hay un elemento relevante que pudiéramos también considerar. Claro, otro tipo de investigación, claro, más participativa.
Claro, ahora me gustaría que cada uno mencione una de cuál creen que son las líneas de investigación que debe seguir la TEO en los próximos años. No sé si Lizari quieres comenzar. Sí, o sea, principalmente se está viendo mucho que la sociedad está avanzando muy rápido y también, por una parte, la población, por lo menos de Chile, bueno, del mundo en general, está envejeciendo mucho más rápido que antes. Se están viendo muchas tecnologías, entonces también como alinear eso como entre el avance de la tecnología, pero también el retroceso de la edad. Porque va a llegar en un instante que quizás muchos o nosotros mismos como que no estemos al día con la tecnología. Entonces igual vendría siendo como la tecnología, segundo, como las personas mayores, como la inclusión de esas personas dentro de la sociedad, como va avanzando más rápido. Encontré que eso vendría siendo como una de las principales problemáticas o como temas de hoy en día. Sí, la verdad es que sí. Pensando en eso también en la articulación, muy de acuerdo con lo que plantea Lizari. Yo, claro, en la conversación anterior también estaba pensando en la formación, ¿cierto? Que también, o sea, si decíamos un poco que la trayectoria de la carrera quizás estaba más alejada también de los procesos investigativos, creo que estamos más lejos también de la formación, de cómo estamos formando hoy día los terapeutas ocupacionales, qué impacto está teniendo esa formación. Creo que ahí hay una línea también de poder investigar. Y bueno, también desde mis líneas de investigación para mí siempre va a ser importante estudiar las problemáticas de género, ya las diversidades, la inclusión, ¿cierto? Como elemento prioritario, ya en sociedades que justamente, como decía, también podemos avanzar dependiendo de los cambios sociales, ¿cierto? De mayores desigualdades, en que se profundicen ciertos aspectos en algunos grupos en particular, como pudiesen ser las mujeres, las disidencias, ¿ya? Y en este caso en cualquier rango etario, como decías tú, las personas mayores también viven esas problemáticas. Esas me parecen a mí como dos líneas interesantes de trabajar en la formación de investigación en TEO. Sí, bueno, de acuerdo también con Lizari y con la profesora Rosa en lo que plantean. Ojo, también nuestra profesión es eminentemente una profesión donde hay más mujeres. O sea, la temática de género sin duda que debe ser algo como que de vanguardia, digamos, ¿no? en la investigación. Particularmente, bueno, a mí me llama mucho la atención el tema efectivo de las tecnologías, digamos, ¿no? El desarrollo tecnológico, cómo la inteligencia artificial está cambiando, por ejemplo, hasta las ocupaciones, ¿no? Que convivimos diariamente, en las redes sociales, etcétera, ¿no? Cómo están cambiando nuestra vida cotidiana. Sin embargo, hay un concepto que me ha llamado mucho la atención, que se llama la paradoja digital. En el fondo, a medida que progresa, se desarrolla, ¿cierto? La tecnología, van quedando más personas, ¿cierto? Fuera de ella. Entonces, ¿qué rol vamos a tener nosotros, no? En cerrar esas brechas, cómo entender esa paradoja que se genera. O sea, vamos a trabajar con los excluidos de los más excluidos, ¿no? Hay hartas como preguntas que todavía tenemos que hacernos y por ende todavía es muy difícil acercarnos a esas soluciones, así que son preguntas que tenemos que hacernos porque son problemáticas que están pasando ahora y se van a agudizar en el futuro. Entonces hay desafíos para las personas que se están formando todavía, ¿cierto? Y que van a ser actores claves de los próximos años, así que esos son como los desafíos que vienen. Sí, totalmente. Bueno, cerrando lo que es la investigación y producción de conocimiento, ahora nos vamos a lo que es la gestión en terapia ocupacional. ¿Ya? ¿Qué desafíos actuales enfrenta la terapia en el tema de gestión? ¿A quién le gustaría empezar? A partir desde el rol. Bueno, sí, nosotros en la universidad tenemos, ¿cierto? Este ámbito de gestión, ¿cierto? Que parte desde la innovación en el 2018, se consideró necesario agregar este ámbito en la formación. Muy incipiente, pues, o sea, igual ya estamos hablando que la investigación es un ámbito incipiente de la disciplina, el ámbito de gestión también, ¿ya? Y yo creo que incipiente no desde el punto de vista en que no hayan terapeutas ocupacionales trabajando en el ámbito, sino que no se le percibía al terapeuta ocupacional como un profesional que pudiese estar en ese campo. Y creo que muchos colegas lo fueron haciendo, ¿cierto? Aparte también de sus intereses, de sus propias habilidades y todo. Entonces, creo que ha sido un desafío interesante colocarlo, posicionarlo dentro de la formación en esta universidad.
Y creo que los desafíos van de la mano también con los de la investigación, ¿cierto? Cómo seguimos profundizando en cuál es el rol de la terapia ocupacional en la gestión, ¿ya? En la gestión de proyectos, en la gestión asociada, ¿cierto?, al liderazgo de equipo, al liderazgo, ¿cierto?, y al trabajo comunitario o en la relación a la política pública. Creo que eso, por un lado, ¿cierto?, como poder levantar mayor investigación que tenga que ver con ese ámbito de gestión, poder profundizar en cuáles podrían ser nuestros aportes. Yo creo que son muchos, ya ha salido algo más o menos de eso, pero creo que por ahí podrían estar esos desafíos. No sé qué piensan los colegas. O sea, desde el ámbito estudiantil sí, está como muy de la mano, principalmente todavía como el rol del terapeuta dentro de la gestión. Como qué hace un terapeuta ocupacional gestionando, no sé, por ejemplo, actividades sociales o programas sociales, porque hay un TEO ahí, o netamente qué hace el TEO. Sí. Entonces, como esa visibilización que también se refleja mucho dentro de la investigación, que no se sabe como el por qué, o por qué están ahí. Entonces, la duda eterna. Sí. Sí, bueno, es imposible escapar de la gestión. O sea, porque en el fondo, hacernos la pregunta por la gestión es hacer la pregunta como por las condiciones del trabajo en la actualidad. En el fondo, el trabajo en la actualidad implica gestionar. En todo momento uno está gestionando. Yo recuerdo cuando egresé, hace muchos años atrás, de otra universidad, y lo primero, más allá de la atención que tenía que hacer, era hágase cargo de un programa, gestione los recursos, gestione los usuarios, ¿ya? Entonces, eso ya hace varios años atrás. Me parece que aquí la escuela lo que hace es transparentar eso, en el fondo. Es como, bueno, sin duda que el mundo del trabajo de los terapeutas ocupacionales está demandando que gestionemos. O sea, insisto, gestionar intereses, gestionar proyectos personales inclusive de los equipos de trabajo, gestionar los procesos de intervención de los usuarios, sin duda también gestionar financiamiento, etcétera, ¿no? Bueno, cada vez más las políticas públicas tienen esta lógica como de la mercadotecnia, pues, o sea, como de harto Excel. Me imagino que, ¿no?, tenemos que aprender a usar Excel y todas como las tecnologías que ayudan como a ir registrando, administrando, tomando decisiones. Creo que eso es súper importante. O sea, los terapeutas ocupacionales, las terapeutas ocupacionales en el campo del trabajo o de las intervenciones tienen que tomar decisiones. Y las decisiones están basadas en gestión y, bueno, sin duda también en evidencia. Entonces, no podemos escapar de la gestión. Es así. Igual es complicado el tema de gestionar proyectos. Un poquito difícil. Ahora que tuvimos la asignatura, igual como que nos dimos cuenta del peso y, claro, nosotros como terapeutas aprender a gestionarlos también, porque quizás nosotros como estudiantes nos enfocábamos solamente como a las terapias y no sabíamos que podíamos enfocarnos en gestiones. Entonces eso nos lleva a que ¿creen ustedes que la gestión es una competencia que se debería enseñar formalmente en la escuela de terapia ocupacional? Sí. Sí, o sea, totalmente. Como dice Rodrigo, es reconocer un ámbito que está muy presente y que tiene que estar declarado en la escuela. Yo creo que también hoy día más cantidad de escuelas de terapia ocupacional en Chile también han ido incorporándola. Bueno, nosotros particularmente con Caroline Landeros, ¿cierto? Colega de Viña del Mar, terapeuta ocupacional, igual hemos trabajado harto en poder estudiar la temática y participando en congresos, igual nos hemos dado cuenta de que muy pocas escuelas, ¿cierto?, en Latinoamérica consideran el ámbito de gestión. Es muy poco reconocido, entonces creo que en eso quizás podemos llevar una delantera, por así decirlo, pero muy necesario. Ya como dicen ustedes, se enfrentaron al desafío de ser un gestor, de ser un facilitador, de levantar, bueno, nosotros ahora lo tenemos muy ligado al tema de los proyectos sociales, claro, ¿ya? Pero también, ¿cierto?, requiere unas habilidades particulares que es necesario también de materializar, de visibilizar, de concretar en los planes de formación, que nos permita tener a estudiantes también en cargos de decisión, como dice Rodrigo. O sea, creo que también apuntamos un poquito a ir a la política pública también, a que estemos ahí,
y siempre hay algo que le digo a los estudiantes, yo creo que como terapeutas ocupacionales tenemos un conocimiento, ¿cierto? Un desarrollo profesional y estamos insertos en la vida cotidiana de esas personas, que por lo tanto somos una disciplina que puede reconocer muy bien esos sentires, esas necesidades de las personas, entonces que estemos en los cargos de decisión y que tengamos las habilidades para gestionar eso me parece muy necesario para el desarrollo de los nuevos profesionales. Sí, yo solo para ir como complementando, efectivamente, también depende del enfoque que se le da a la gestión, ¿no? Porque hay carreras que llevan años también en la formación en esta temática, pero desde un enfoque clínico, desde un enfoque financiero, ¿ya? Sí. Entonces, pensar también la gestión desde un enfoque social, por ejemplo, implica efectivamente reconocer que el diagnóstico de los problemas, la construcción de soluciones, comienzan desde esos escenarios, ¿no? Efectivamente de la vida cotidiana, ¿cierto? De los territorios donde se encuentran las comunidades o las instituciones también, porque los terapeutas ocupacionales también trabajamos en instituciones, ¿no? Y ahí hay otras lógicas culturales también dentro de las jerarquías que tienen las instituciones. Entonces, creo que es relevante que se enseñe, sin duda. O sea, se tiene que enseñar, se tiene que poner en práctica, y qué bueno que desde tercer año ya, ¿cierto? Esto comience como a aplicarse, ¿cierto? De manera progresiva, ¿no? Pero inclusive después en las prácticas profesionales pareciera ser que, ¿cierto? Se dedica solamente como a la intervención, pero sin duda también van a tener que gestionar. Eso es así. Isabel. O sea, igual tomando como la parte del profe Rodrigo, que como de la pensar más en como gestiones sociales, encuentro que se vuelva mucho de la mano como con la identidad de donde estudias. Porque, por ejemplo, como dijo la profe Rosa, habían universidades que se centraban más como en gestiones clínicas, gestiones como... Pero acá el ver como desde la gestión social o como de una perspectiva más social, encuentro que te ayuda mucho más como a ver más allá de que simplemente eso. Entonces igual encuentro que va muy de la mano el área como que quieras gestionar o lo que quieras gestionar como como con qué te perteneces o con la identidad de donde estudias. No hablamos de cualquier gestión, entonces creo yo que eso también es como importante. Hay un sello también, hay un lugar desde donde se produce esa gestión y que también va a requerir otras habilidades, otro desarrollo. Así que interesante entonces que la gestión esté en la formación, pero la declaración de qué gestión o de qué problemática nos vamos a hacer cargo también podría ser importante que esté declarado en esos planes de estudio. Entonces, ¿alguna idea clave sobre el futuro de la gestión en la terapia que quisieran compartir? Que cada vez se está viendo como algo mucho más amplio desde la terapia ocupacional, como que ya muchos terapeutas en formación o que ya están por terminar su formación les interesa mucho esta área. Entonces, como un aporte, va a ser netamente como que el terapeuta sea visibilizado dentro de la gestión. Yo creo que le agregaría lo de, que también era como el tema que elegimos hoy día, ¿cierto? Liderazgo, creo que podría ser una palabra, y que la cruzaría ahí con la innovación, ¿cierto? Cómo van a ir tan de la mano estas líneas que sería la investigación, la gestión, la innovación, el liderazgo. Creo que me parece como el futuro. Sí, pues si bien no sé, pues en un plan de estudio quizás se separan un poco, pero por solo organización de asignatura. Claro. Pero esto igual de alguna manera va integrado, o sea, es imposible también hacer, por ejemplo, investigación si no gestionas, o sea, tienes que poder gestionar. Y lo otro, lo mismo, si quieres intervenir, tienes que investigar y tienes que gestionar. Va todo de la mano. Va de la mano, entonces creo que tenemos que aceptar, ¿cierto? Entender y seguir como desarrollando el hecho de que como terapeutas ocupacionales tenemos esa formación, porque, reitero, estamos insertos en la vida cotidiana de las personas, entonces los problemas son complejos, no podemos como segmentar tanto estas como competencias, sino que un terapeuta ocupacional, si bien puede tener distintas como funciones, ¿cierto? Se puede diferenciar uno de otro, pero aún así todos creo que deberíamos tener ciertas competencias comunes. Yéndonos ahora a lo que es el liderazgo profesional, ¿cuáles
son las competencias claves que hoy necesita un terapeuta ocupacional para liderar los proyectos, equipos o investigaciones? Varias. Problema difícil. Varias habilidades. Esa pregunta es difícil. Sí. Bueno, una de las... Nosotros estuvimos trabajando, como ha dicho, con Caroline, y particularmente en esta escuela, ¿cierto? Nosotros levantamos un poquito qué habilidades justamente habían desarrollado los estudiantes también a partir de la formación, y lo que más se destacaba tenía que ver con liderar el trabajo colaborativo, por ejemplo, como un elemento importante, la planificación, ya como necesidad, y en algunos elementos también nos llama la atención eso de que el trabajar también de hacer esto necesita también una motivación en particular de los estudiantes, ¿cierto? Necesita como un interés en particular por el ámbito de lo que estoy haciendo. Creo que es súper relevante, digamos, esas habilidades, bueno, para cualquier ámbito también, no sé si habrá una más necesaria que la otra, pero creo que desde lo que hemos visto también en este tiempo de desarrollo de las asignaturas de estos ámbitos, creo que me parecen que son habilidades muy, muy necesarias para este tiempo. Yo creo que quizá la que más nos desafía hoy día con el perfil también de estudiante que tenemos, ¿cierto? Y las necesidades tiene que ver con aprender a trabajar en equipo, ¿no? O a trabajar de manera colaborativa. Creo que eso puede ser muy necesario, una habilidad muy, muy interesante también de cómo la estamos desarrollando hoy día y cómo la tenemos que seguir aprendiendo a desarrollar en nuestros estudiantes. Sí, bueno, coincido con hablar de un trabajo inter o transdisciplinario. No sé si es un poco más como lo técnico hablar desde ese concepto, pero también pienso un poco como ser facilitadores también como de las necesidades que hay en la sociedad. Cómo la gestión nos debiera ayudar también a ser más transparente, más fluida, digamos, la relación de las necesidades de la sociedad con la política pública. Creo que ahí es el espíritu un poco de la gestión, lo que quiero plantear, ¿no? Porque tenemos sociedades cada vez más complejas, con más malestar, creo, con resistencia incluso a lo democrático, inclusive, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo construir soluciones en sociedades así? Y no hablo de Chile solamente, en general, sino en Latinoamérica, etcétera. Con harto, digamos, como pensamiento como de tribu, así como, o de trinchera, ¿no? Estos son los míos, son los tuyos. ¿Cómo dialogamos así? ¿Verdad? Me parece que la gestión también tiene que potenciar en los procesos democráticos en la sociedad. Debería como generar educación democrática, pedagogía democrática. La gestión también debería ayudar en eso. Y de esa manera tenemos soluciones más pacíficas, creo, ¿no? Y menos conflictivas también. Así que me parece que la gestión debería ayudarnos hacia allá. Y los terapeutas ocupacionales deberíamos ser facilitadores de procesos democráticos en las comunidades. Y reitero, de esa manera podemos resolver conflictos que hay en las comunidades y en la sociedad actualmente. Totalmente de acuerdo con ambos profes, pero igual como de un ámbito como más emocional, como desde, por ejemplo, yo lo observé cuando empezó la creación de la sociedad. Más allá de como los tecnicismos, de la habilidad, cosas así, el atreverse. Como el atreverse a preguntar al mismo, por ejemplo, no sé, si quiero empezar un proyecto, a dónde tengo que dirigirme, buscar guías. Entonces, como no tenerle miedo tampoco a eso, como que sí se ven cosas como muy grandes, como que, el nombre, oye, es que tengo que ir a una municipalidad, o tengo que ir a, no sé, a la Ceremi. Entonces, como no tenerle miedo tampoco al afrontarse esas cosas. Si al fin y al cabo, si no resulta, por último lo intentaste. Claro. Entonces, como de ese lado más emocional, como el atreverse nomás y hacerlo y de ahí ir viendo paso a paso nomás. Lo que importante es lo que mencionas, porque hay como harto ahí de seguridad, como de autonomía, ¿cierto? De proactividad también. Y me hiciste acordar cuando nos contaron que querían transformar ustedes la Soceto,
Y para nosotros fue como tremendo desafío Claro. que están tomando los estudiantes. Y como dices tú, creo que fue relevante porque también cuesta mucho hoy día el participar, el que nos involucremos en actividades que son como necesarias. Ustedes como en el rol de estudiante, también a lo mejor en el rol profesional, nos cuesta mucho asociarnos con otros para hacer proyectos, para avanzar en temáticas que pueden estar en común. Y creo que lo que ustedes hicieron fue súper significativo en eso, de conformarse, atreverse, como dices tú, a armar algo que decía SOCETO, Sociedad Científica de Estudiantes de Terapia Ocupacional, y que han también intentado buscar que otros también entren en ese desafío. Así que creo que eso que destacas ahí como me parece muy relevante también para la pregunta, muy necesario, ¿cierto? La autonomía, el atreverse, la seguridad, ya la confianza, que también a lo mejor como Teo creemos, no, eso no es para los terapeutas ocupacionales, los terapeutas ocupacionales solo hacen, solo están en la intervención más terapéutica o en la rehabilitación, ¿por qué están pensando en estos ámbitos? Entonces creo que también ahí tiene que ver con la confianza hacia avanzar hacia otros ámbitos y atrevernos en esos proyectos. Igual sumándome como a las palabras que dijo la profe Rosa, igual es importante de que se haya creado la SOCETO, porque claro, uno quizás como estudiante piensa que solamente los egresados pueden empezar a investigar y esas cosas, cuando gracias a estas cosas nos damos cuenta de que nosotros como estudiantes también podemos realizar investigaciones y darnos cuenta de esto de gestionar y todo, que es bastante complicado, pero qué bacán que se haya logrado, que se haya podido. Ahora yéndonos a los roles, ¿qué rol juega la ética, reflexión crítica y la terapia ocupacional social? Así que tenemos preguntas. Preguntas tan difíciles. O sea, no, o sea, son la esencia, ¿no? de nuestra profesión. O sea, hablar de ética, hablar de reflexión crítica, o sea, no me imagino una terapia ocupacional que no haga ese ejercicio. O sea, todas las personas que están practicando la terapia ocupacional en distintos lugares, ¿no? Desde el rol académico, del rol estudiantil, ¿cierto? Pues se están formando, son terapeutas ocupacionales en formación, quienes están atendiendo en este momento en algún centro terapéutico, etcétera. Todos de alguna manera están aplicando esos como elementos. Entonces, ahora, en ética, por ejemplo, se han establecido ciertos estándares civilizatorios, ¿cierto? Como códigos de ética, leyes, ¿cierto? Marcos normativos internacionales, nacionales, que de alguna manera permiten normar, ¿cierto? El buen trato, la no maleficencia, principios de justicia, por ejemplo, la voluntariedad, el anonimato, ¿cierto? Porque estamos trabajando, reitero, con personas, no estamos trabajando con un computador, etcétera, sino que nosotros investigamos, intervenimos, ¿cierto? Problemáticas que le pasan a las personas, a los seres humanos. Entonces, sin duda que la ética, si no la estudiamos, si no la reflexionamos también, la discutimos, se pueden cometer situaciones deshumanizantes fácilmente. O sea, hay que pensar nomás, reitero, en que podemos definir ciertos grupos de la población y ya podemos tener sesgos y podemos tener ciertas etiquetas hacia ciertos grupos de la población. Si uno hace una pregunta abierta, por ejemplo, ¿podemos identificar o qué grupos de la población son fácilmente estigmatizados? A todos se nos ocurren algunos grupos. Claro. ¿Ya? Entonces, nosotros como seres humanos anteponemos ciertos prejuicios, ¿cierto? Entonces, claro, la ética de alguna manera va normando, civilizando, humanizando la práctica, ¿no? La reflexión crítica creo que nos sirve para poder también comprender como seres humanos el problema al cual nos estamos enfrentando, ¿ya? Al cual nos enfrentamos, ¿no? Entonces la reflexión es necesaria y es tremendamente humana. Creo que en el último tiempo ayudada a veces por apoyos de inteligencia artificial. Pudiera ser. Quizás con el tiempo va a ser eso, un complemento después con... Sí. Pero también hasta el uso de la inteligencia artificial, ¿ya? Y lo último, esto es impensado sin la terapia ocupacional social. O sea, la terapia ocupacional social es eminentemente ética y también eminentemente reflexiva en términos críticos.
Sí, bueno, sumarme ahí a lo que me te digo, en el tema ético y articulándolo quizás también más un poco con los proyectos, a lo que también conversamos harto como con los estudiantes, ¿cierto? Como ser muy cuidadoso, estar muy de la mano con lo que decíamos de la humanización, de la dignidad, ¿cierto? De que lo que nosotros hagamos, claro, nos sirva para que los estudiantes aprendan y desarrollen habilidades, pero cómo nos hacemos cargo también de lo que nos está diciendo la comunidad. O sea, yo creo que esas son conversaciones que están constantemente ahí y que están muy, muy latentes también de cómo los vamos a ir resguardando. Y ahí creo que eso tiene que seguirse reforzando. O sea, creo que sí, han aparecido cada vez más elementos, ¿cierto? Instrumentos, legislaciones asociadas a la temática, creo que es algo que está en una reflexión constante. Y la teoría social, como decía Rodrigo, creo que es el fundamento, es el posicionamiento que nos tiene. Como dijimos, no hacemos cualquier gestión, no hacemos cualquier investigación. Ahí hay una impronta muy desde ser terapeutas ocupacionales, desde la teoría social, desde un enfoque de derechos humanos. Así que creo que nos dirige finalmente, esa teoría social nos dirige en lo que hacemos y lo que proponemos. Sí, y nos ayuda a estar como reflexionando críticamente. Constantemente. Encontré que eso es como una palabra, una frase, un concepto más relevante, porque eso también ayuda a como ir mejorando las prácticas, ir mejorando a los mismos profesionales. Entonces encontré que sin la reflexión crítica no se podría llegar como a estos consensos, por ejemplo, los estatutos de ética. Y como base siempre va a ser la teoría social. Sí, de verdad que va todo como de la mano. Ahora yéndonos a la visión del futuro, esto ya es como más una conversación más abierta. ¿Qué sueños, proyectos o transformaciones se imaginan a un mediano plazo? Sueños. No pueden ser a corto plazo, a mediano plazo, ni cuando digo transformación, tantas cosas. Pero yo creo que me gustaría que cierto que estuviera más en la impronta de lo que decíamos antes, como esta teoría social mucho más presente en nuestro hacer, que haya mucho más trabajo, ¿cierto? Desde el rol del TEO en la investigación, en la gestión, que las comunidades tengan más participación también dentro de los procesos. Creo que ahí hay harto desafío, a veces también nosotros con el afán de querer hacer, ¿cierto? De querer resolver, de querer aportar, muchas veces entregamos, nos transformamos en alguien, ¿cierto? Que traspasa cierto conocimiento, cierto aporte a las comunidades y creo que ahí hay un desafío siempre, porque como decía Larisa, hay una reflexión crítica constante, ¿cierto? Pero también a veces, ¿cierto? Desde el rol profesional, institucional, muchas veces a lo mejor no generamos todos los espacios que deberían estar para que las comunidades y las personas puedan participar de manera protagónica dentro de las decisiones que tomamos en la investigación o en la gestión. No sé si es tan concreto ese sueño, ese proyecto, pero claro, es lo que se me ocurre en este momento. Uy, es que está complicada la pregunta, porque, o sea, como estudiante, primero terminar la carrera. Claro. Entonces, eso vendría siendo como uno de los sueños, proyectos como más pronto, ojalá, y ya de ahí empezar como a gestionar, por ejemplo, que a la gente que le gusta como el área de investigación o el área más clínica, como eso, como ir identificándose igual como con ciertas partes, pero como mucho más allá, no sabría cómo responderlo. Así como... Sí, o sea, soñar, sin duda que quizás puede ser algo movilizador, ¿no? Para las personas. Me imagino quizás los primeros terapeutas ocupacionales, a lo mejor en Chile, ¿no? O inclusive de nuestra escuela, ¿cierto? Cuando se egresa uno tiene hartos sueños y quiere cambiar muchas cosas. Y creo que de alguna manera lo logra. Yo creo uno hace hay movimiento. pequeños movimientos, ¿cierto? Y que son satisfactorios en el trabajo de ser terapeutas ocupacionales. Así como un sueño pronto, más que de mediano, pensar un poco en cómo las y los terapeutas ocupacionales pueden también empezar a dialogar con otras profesiones. No necesariamente el campo de la salud o de la rehabilitación, sino, oye, ¿por qué no podemos trabajar con periodistas, por ejemplo? ¿No? La comunicación social,
¿por qué no trabajar en soluciones tecnológicas en la ingeniería, por ejemplo, en innovaciones? ¿Por qué no trabajar como terapeutas ocupacionales en temas del derecho, por ejemplo, y todos los aspectos como eh, legales o abogacía, digamos, ¿no? Más que propiamente legal, pero sí a la abogacía de ciertos grupos? Reitero, ¿por qué no empezar a abrir otros campos de trabajo, de gestión, de investigación? Y no quedarnos solamente en el campo de la rehabilitación o de la salud. Me parece que hay que entrar a otros campos. Creo que hay actualmente en educación, por ejemplo. Creo que ha sido un ámbito que nos ha permitido desarrollarnos como terapeutas ocupacionales. Entonces, la realidad nos está mostrando es que los terapeutas ocupacionales pueden trabajar en otros campos. La realidad nos muestra eso. Sí. Entonces, ¿por qué no seguir? ¿Por qué no seguir? ¿Por qué no seguir viendo otros contextos de intervención, otros campos de intervención? Donde obviamente vamos a tener que investigar y gestionar, ¿cierto? Así que creo que esos son algunos de los proyectos, sueños que tengo. ¿Qué mensajes podemos entregarle a los profesionales, a los docentes y a los estudiantes en formación? Bueno, quizás lo que ya habíamos visto un poco, pero conocer, ¿cierto? Estos otros ámbitos. ¿Ya? Yo creo que cuando bueno, nos pasa mucho con los estudiantes como quizás también en primero y a lo mejor también después los vamos movilizando, que también vienen a veces con una idea como muy específica de que yo quiero hacer esto cuando salga de terapia ocupacional, y en general tiene que ver con una terapia ocupacional quizás más clásica, ¿cierto? Más clínica, más de hospital, que está bien, ¿cierto? Pero que a veces les cuesta visualizarse también en estos ámbitos como de la gestión, de la investigación, o yo también a veces les digo en otros campos que, por ejemplo, pudiesen ser como de ámbitos de la protección social, ¿cierto? Que algo que también trabajo, ¿cierto? Y conozco. Entonces yo creo que eso como, primero eso, como explorar también otros ámbitos un poco de la disciplina, ¿ya? Creo que abrir, ¿cierto? Esos campos y esas posibilidades. Y en ese sentido, la necesidad de trabajar esas habilidades, potenciar mis habilidades que yo tengo, lo que me gusta, ¿cierto? Para lo que pudiese ser bueno. Pero en esta etapa en formación yo creo que es el momento, les digo yo, para probarme, ¿cierto? Para desafiarme, para ver si logro trabajar estas otras habilidades y fortalezco las que tengo. O sea, yo creo que es una oportunidad que no pueden desaprovechar. Y ahí que la universidad de alguna manera no es solamente las asignaturas establecidas en el plan de formación, sino que también hay otros espacios de participación, de conexión de redes, ¿cierto? De trabajo. Lo que empezamos un poco, bueno, con lo que decíamos del SOCET, o sea que es importante estar en esos espacios, involucrarme, es importante conocer a estudiantes de otras carreras, hacer esas alianzas y esos otros nexos. Lo planteamos ahí en las clases, ¿cierto? Del International Faculty, igual con Salvador Simón, les decía, es necesario también esas otras conexiones, esas otras redes, ya que nos permitan luego también abrir a un mundo diferente, o sea, no quedarme solamente con los aprendizajes de lo que es la terapia ocupacional, sino que conocer otras disciplinas que me puedan nutrir también a mí en mi hacer, ¿ya? Y a los docentes en general o a los profesionales, yo creo que también tenemos un desafío un poco como de también hacer equipos, ¿cierto? También de hacer alianzas que nos permitan ir fortaleciendo estos ámbitos que a lo mejor están un poco más relegados en la disciplina, ¿cierto? Acercar ese hacer, esa intervención a la academia, ¿cierto? A la investigación. Creo que por ahí hay desafíos interesantes de colectivizar, ¿cierto? Nuestro hacer. Eso. Especialmente como al área estudiantil, a unirse. Que se unan, que sean unos pocos y se pueden lograr grandes cosas, así, con investigar un poco, preguntar un poco, y que si no están eso, quizás esos espacios que ellos quieren, que quizás ellos mismos los puedan generar. Entonces, pero si no se unen o si hay rivalidad entre ellos, no va a ser difícil llegar a eso. Entonces, principalmente encontré yo que es eso, es como la unión dentro del estudiantado y la participación también de este. Y como también la relación docente-estudiante, que igual los profes apoyan mucho como esta iniciativa. Entonces, más que nada eso, como que sean como más unidos, como más participativos. Claro. Sí, bueno, que podamos ir... un mensaje transversal en realidad. Las universidades
también tienen un rol de entregar respuestas a la sociedad. O sea, si hay un lugar donde debiéramos encontrar respuestas para la sociedad y los problemas contemporáneos que tenemos, es en las universidades. Entonces, como los terapeutas ocupacionales en formación, profesionales también, y docentes, contribuimos a que efectivamente podamos entender mejor los problemas que hay contemporáneos y también cómo también generamos soluciones que sean comunicables, que sean entendibles, comprensibles también. Bueno, reitero, hay grandes cambios que se están viviendo en la actualidad y en el mediano plazo en nuestro país, en nuestra sociedad. Y tenemos la responsabilidad de entregar soluciones. Para mí es una responsabilidad. Entonces, hay que asumirla. Hay que asumirla porque no va a haber nadie o no va a venir nadie a entregarte esas soluciones si no es desde las universidades. Sí. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados por su tiempo, por compartirnos su experiencia. Fue un lujo totalmente tenerlo acá. Qué bueno que se haya dado el espacio también, visibilizar un poco que el TEO también puede realizar investigación, que los estudiantes de terapia también lo pueden hacer y que la misma TEO no solamente es ¿cómo se llama?, de salud, sino que también podemos irnos a otros terrenos, lo cual es súper importante. Y eso, muchas gracias. Nos gustaría que compartan este episodio, que comenten qué les pareció, qué otros temas les gustaría que conversemos y síganos en YouTube, Terapia Ocupacional UNAV Concepción y nos vemos pronto.